activarse durante la clase. También durante la clase voy a hacer preguntas para que estén por lo menos algo activos. Bien, ahora vamos a volver a al tema que vamos a ver hoy día. Vamos a hablar sobre la síntesis de proteínas. Y bueno, para hablar de la síntesis de proteínas, vamos a preguntar a Carlos Cabrera. ¿Está? Carlos Cabrera. ¿Está Carlos Cabrera? No está. Bueno, según aquí está, pero... Simar Durán. Ah, no, estos no están. Sí. Luis Montaño Foronda. Franz Luis Montaño Foronda, ¿está? Sí, doctor. Bien, Luis, dime, ¿qué es la transcripción? La transcripción es cuando... ¿Cómo era? Ya se me fue. Ya. ¿Qué son los genes entonces? ¿Qué son los genes? Son... ¿Cómo se llama? Son las réplicas. Los genes se replican de la transcripción que me dijo, que se pasan del ARN al ADN para formar otra célula. Del ARN al ADN. Sí. Ya. A formar otra célula. ¿Y en la síntesis de proteínas cómo ocurre esto? En la síntesis de Los genes proteínas. tienen funciones tanto en la réplica como en la reproducción como en la síntesis de proteínas. Sí. A ver, la síntesis de proteínas. No me acuerdo, doctor, lo hice, pero no me acuerdo. Bueno. Sí, se me olvidó. Bien. Adriana Jazmín Torrico. Sí, doctor. ¿Qué son los genes? Los genes son quienes controlan las funciones de la célula y también controlan la herencia que puede heredar de padre a hijo. Ya. Desde el punto de vista bioquímico, ¿por qué están compuestos los genes? Los genes son segmentos del ADN como también del ARN y estos están compuestos por A las ver, moléculas de ADN. ADN y ARN, los genes, el ARN es parte de los genes. No, doctor. Entonces, ¿por qué está compuesto? O sea, cuando hablas de genes, ¿es igual a qué? ADN. A ADN. Siempre que hables de genes, mira, te estás refiriendo específicamente al ADN, ¿ya? Bien, a ver, háblame un poco de todo lo que sepas sobre el ADN. Ya, el ADN está compuesto básicamente por 4 compuestos químicos. Uno de ellos es el ácido fosfórico, la desoxirribosa y bases nitrogenadas que pueden ser purínicas y pirimidínicas. ¿Ya? Estas se unen por medio de enlaces que pueden ser enlaces débiles y estas se van uniendo con las 4 bases, porque son 4 bases nitrogenadas, así que un ácido fosfórico, la desoxirribosa, y se une con una base nitrogenada, y en total serían 4 que se llaman nucleótidos o nucleótidos ácidos, y se van uniendo, cosa que van formando como una hélice
dando vueltas que forma la estructura del ADN. Bien. Bien, hasta ahí contigo. Listo, Adriana, gracias. Okay. A ver, vámonos al otro extremo. Katia Mamani. ¿Está Katia? Sí, doctor. A ver, Katia, dime, ¿qué es el código genético? ¿Qué entiendes vos por código genético? ¿Has leído sobre el código genético? No. Hay alguien que levanta la mano, no sé quién es, sinceramente, si alguien quiere hablar sobre esto. Buenas tardes, doctor, soy yo. Sí, dime Bueno, cuál es tu nombre. Dalia Cuellar, Dalia, muy bien. A ver, ¿ya? háblanos sobre el código genético, Dalia. ¿Ya? El código genético es como una secuencia del ADN que está compuesta de triplete, ¿ya? Que es, es el conjunto de de tres bases nitrogenadas y representa una palabra del código, ¿ya? Y en esa palabra se colocan aminoácidos. Muy bien, ¿dónde se colocan esos aminoácidos? Entre los tripletes. Pero ¿en qué momento se colocan esos aminoácidos? ¿Ahí entre los tripletes están o representan aminoácidos? El código. Y eso es para la síntesis de proteínas, fíjate. Ya. Para la síntesis de proteínas se desdoblan y se colocan entre medio de los tripletes y es como que encima se desdoblan y encima van a venir el ARN ¿cómo se llama esto? Para leerlo. A ver, ¿qué es la transcripción entonces? A ver. A La ver, ¿qué es? transcripción. Ya, Camilita. La transcripción es como el momento en el que el ARN, digamos, lee el ADN y como que manda las órdenes, ¿no? De lo que tiene que ser la proteína. Muy bien, listo. Eras Dalia, ¿no? A ver. Sí, aquí lo tengo, doctor. Lo Ya, está puedo bien. decir No, mejor. está bien. Vamos Ya. a preguntar a otro. No te Gracias, preocupes. doctor. Carlos Manuel Vía. ¿Está? Sí, doctor. A ver, dime, ¿qué es la transcripción? La transcripción es cuando cuando los ADN ¿no ve? Está formada por dos hélices, van a hacer una copia donde se va a formar lo que es el ARN. Ya. Ese ARN va a salir ya sea por los poros nucleares y vamos a ver dos tipos de ARN que participan en esta transcripción. Es el ARN mensajero, que va a salir por los poros nucleares y va a mandar lo que ya es el código genético hacia el retículo endoplásmico rugoso. A ver, ¿en qué se diferencia el ARN que se forma a partir de la transcripción con el ADN? ¿En qué se diferenciará desde el punto de vista bioquímico y químico? El ARN contiene una sola hélice y se va a diferenciar por las bases del ARN que tiene. Por ejemplo, ¿Cuáles son las bases? el uracilo va a ser reemplazado por timina que contiene el ADN. Ya. ¿Será que entonces el uracilo reemplaza a la timina? No va a ser reemplazado Claro, sí. en el ADN, porque el ARN se está formando, el ADN ya está formado, ¿no? ¿Qué Sí. más? ¿Qué otra diferencia?
y que solo tiene una hélice y se va a acoplar ya sea una Otra. ARN. ¿Por qué se llama ARN y no Porque, ADN? bueno, por su nombre igual, ¿no? Ácido ribonucleico. Y en cambio el Por ADN eso, ácido. ¿en qué se diferencia entonces? No En su solo por el compuesto. nombre. A ver, alguien levantó la mano. ¿Quién es? ¿Cómo te llamas? José Gabriel. A ver, ¿cuál serán las diferencias entre el ADN y el ARN? ¿Ya? Ya. Muy bien. ¿Qué más? A ver, tu compañero estaba hablando de otras diferencias. Ya. Ya. Muy bien. Cambia el uracilo por la timina, porque el ADN es el primero que existe, ¿no es verdad? Y después se hace ¿Cuántas clases de ARN hay? ¿Cuáles son? Bien. Bueno, listo. Rosa María Calle, ¿está? No está Rosa María. Bueno, Laura González, ¿está? Laura González. No está, o está, pero no quiere contestar. Liened Plata. Buen día, doctor. Buen día, Liened. Dime, a ver, ¿cuál será la función del ARN mensajero? El ARN mensajero se encarga de llevar el código que tiene secuenciado el ARN hacia el retículo endoplasmático para que este sea leído en el ribosoma. Ya, muy bien. ¿Y el ARN de transferencia? El ARN de transferencia se encarga de, de una vez que está leída la secuencia genética, de llevarlo Ya. por todo el citoplasma para que se sintetice la proteína. A ver, ¿quién levantó la mano? Yo, doctor. ¿Quién eres? David Alejandro Torres. Muy bien, David. A ver, háblame sobre el ARN de transferencia. Ok, el ARN de transferencia tiene como función, una vez que ya el ARN mensajero salió del núcleo del citoplasma dirigiéndose al ribosoma, el ARN de transferencia se encarga de traer los aminoácidos que son necesarios para los codones del para el ARN mensajero y así poder sintetizar la proteína. Entonces es el encargado de traer los aminoácidos hacia el ARN mensajero. Este proceso de ya elaboración de los aminoácidos o de la proteína al copiar el código desde el codón, ¿cómo se llama? ¿Qué Traducción. nombre? Traducción. Muy bien. Bueno, entonces, bueno, hemos hecho un rápido repaso de algunos aspectos que hay que tomar en cuenta en este tema. Bien, ahora avanzaremos el, el- el- el tema en cuestión. Nos hemos, bueno, dedicado a ver si leyeron o no. Les reitero que tienen que leer. Esta es una situación de obligatoriedad de ustedes.
tienen que venir leyendo a la clase, es difícil que aprendan solo de oírme y después, además que ni siquiera van a volver a estudiar. O sea, el mecanismo aquí es que ustedes tienen que venir leyendo, algo van a entender cuando yo les haga la explicación y después tienen que volver a leer inmediatamente para que les quede mejor el conocimiento, ¿no? Y después ya puedan para los exámenes estudiar con mayor base. De lo contrario, van a tener dificultades. Y bueno, no se trata solo de los exámenes, esta es una materia básica para la formación del médico. Si ustedes quieren ser buenos médicos, tienen que estudiar. Bien, entonces les reitero que vamos a siempre estar haciendo estas actividades para que podamos refrescar sus conocimientos. Bien, entonces ahora empezamos con el tema. Vamos a ver cuáles son las características de la síntesis de proteínas a partir de los genes que están en el núcleo, ¿no? Ya hemos visto que los genes están en el núcleo, estos van a controlar la herencia de padres a hijos cuando hay la división celular. De la división celular no nos vamos a ocupar hoy, porque ustedes lo han visto muy bien seguramente en genética, en histología. Y en la otra función que nos interesa, porque además esta función la vamos a repetir y vamos a hablar mucho de la síntesis de proteínas, esta función cotidiana que tienen los genes. Finalmente, cuando hay la división celular es cuando la célula se va a dividir, pero para que esta célula se divida tiene que haber entre una división y otra, vean, las células realizan múltiples funciones cotidianas para su sobrevivencia. Una de esas funciones cotidianas que está a cargo de los genes es la síntesis de diversas sustancias, entre ellas las proteínas, ¿no? Estas proteínas están sintetizadas por las células, están escritas en el código genético, en los genes de cada una de las células. Entonces, cada célula sintetiza las proteínas que están en su código, ¿no? Creo que ya ayer les decía, una célula muscular va a tener un código genético donde está muy bien escrito el código de la actina, la miosina, no es verdad, la tropomiosina, porque son las proteínas que caracterizan a esa célula, además de otras proteínas y enzimas. Una célula nerviosa, en cambio, prácticamente no tendrá en el código genético escrito el código de la actina, la miosina, porque no son células contráctiles, estas tienen otras características, otras funciones. Entonces, cada célula tiene escrito en su código genético las proteínas que va a sintetizar, ¿no? Hay más de 30.000 genes en cada célula. Ahora, estos 30.000 genes no funcionan todo el día sintetizando proteínas, sino se activan los genes que la célula requiere para su actividad cotidiana, ¿no? Y si necesita enzimas, si necesita medios de transporte, por ejemplo, todas las proteínas que están como medios de transporte en las células, que están en la membrana para transportar iones, para transportar glucosa, para transportar agua, como las acuaporinas, están escritas en el código genético de cada célula, porque son proteínas y esos medios de transporte se tienen que sintetizar permanentemente, porque se deterioran, se gastan, se reemplazan. Ahora, cada gen corresponde a un ácido nucleico, ¿no? Ahora, en el caso del ADN, el ácido nucleico es el ADN. El ADN, entonces, que está en el núcleo, aquí, controla la formación de otro ácido nucleico, el ácido ribonucleico, que es el que va a copiar el código genético, porque aquí el ADN está en el núcleo,
Y el ADN no abandona el núcleo, siempre está en el núcleo. Pero la síntesis de proteínas se da en los ribosomas, en el citoplasma. Entonces, de alguna manera tiene que salir el código hasta el citoplasma. ¿Cómo sale el código desde el núcleo? A través de este otro ácido ribonucleico, de este otro ácido nucleico, que es el ácido ribonucleico, el ARN. El ARN, entonces, copia el código, el ARN mensajero en este caso, y abandona el núcleo, ¿vean? Y llega hasta los ribosomas donde se produce la síntesis de proteína. Ahora puede formar, como les decía hace un momento, proteínas estructurales, ¿no? Estas que están en las membranas, que forman parte de los organitos citoplasmáticos, en el citoesqueleto de la célula, y también puede formar proteínas que son enzimas, que son ya las que van a encargarse de todas las reacciones químicas, de las reacciones metabólicas de la célula. Entonces, esta función de sintetizar proteínas es una función cotidiana, todas las células lo hacen, cada célula, les reitero, sintetiza sus propias proteínas. Estas proteínas caracterizan la estructura y el funcionamiento de cada célula. Por eso es tan importante que nosotros nos detengamos un poquito aquí a ver la síntesis de proteínas, porque vamos a ir hablando de estas síntesis de proteínas en cada una de las células que vayamos analizando en los diferentes sistemas que vamos a ir estudiando, ¿no? Bien. ¿Para dónde están los genes? Están en el núcleo, véanse, vean, y los genes están en el ADN, ¿no? Y el ADN está, digamos, formado por una doble hélice, ¿no? Esta doble hélice es enorme, es muy larga, de hecho, tiene una forma helicoidal. Tiene esta forma helicoidal, quiere decir que está enrollada para poder, digamos, caber en un espacio más reducido, porque es una cadena muy larga, de miles a millones de peso molecular. Estamos hablando, fíjense, de que las proteínas plasmáticas son las proteínas más pesadas, que estamos hablando que algunas llegan a 130.000, otras 70.000, otras 180.000 de peso molecular, pero cuando hablamos de el ADN, estamos hablando de que tiene un peso molecular de millones, dependiendo de la célula también, porque aquí está, en este ADN, está escrito el código genético de todas las funciones que va a realizar una célula. Cuanto más complejas sean las funciones de una célula, más proteínas, más enzimas intervengan en las funciones de la célula, este ADN va a ser más largo, porque tiene necesariamente que tener mayor información. Ahora, el ADN tiene una doble cadena, ¿ya? Por eso se llama bicatenario, ya algunos de sus compañeros o compañeras decían, ¿no? Son dos cadenas, ¿no? Por eso se llama bicatenario. Estas dos cadenas que forman el azúcar, la desoxirribosa y el fósforo, están unidas entre sí por las bases purínicas y las bases pirimidínicas, ¿no? Además, entre estas dos cadenas y las bases hay unos enlaces débiles. Aquí podemos ver una fracción, digamos, de ADN, ¿no? Podemos ver las dos cadenas formadas por el azúcar y el fósforo, y además las uniones entre las cadenas formadas por las bases purínicas y las pirimidínicas. Ahora, ¿cómo se construyen? ¿Cuáles son los bloques básicos de construcción del ADN? Tienen el ácido fosfórico, el azúcar desoxirribosa y las 4 bases nitrogenadas. Ya hemos visto que el azúcar, fíjense en la imagen de abajo, está la P de fósforo, del ácido fosfórico, de la desoxirribosa, ¿no? Que forman, ¿vean?, a través de enlaces fuertes,
vamos a tener esta cadena, ¿no? Una cadena. Y abajo está también el fósforo y la desoxirribosa formando la otra cadena. Entonces, las dos cadenas. Ahora, las dos cadenas están unidas entre sí por las bases nitrogenadas. Tenemos dos bases purínicas, la adenina y la guanina, y dos pirimidínicas, que son la timina y la citosina. Una particularidad de estas bases es que siempre están pareadas. Es decir, la guanina siempre va unida a la citosina. Si ustedes ven en esta cadena, guanina, citosina, guanina, citosina. Puede estar la citosina en la otra cadena, citosina, y en la cadena inferior va a estar la guanina. Lo mismo sucede con la adenina y la timina, ¿no? ¿Vean? La adenina, timina, o timina, adenina. Estas siempre están pareadas, quiere decir, van por pares, y no vamos a ver una unión entre guanina y timina, por ejemplo, o guanina y citosina, perdón, o guanina y adenina, ¿no? Siempre va a ser guanina y citosina. Una base purínica, que es la guanina, por ejemplo, y una base pirimidínica que siempre va a ser la citosina, en el caso de este par, de esta unión de bases. O una base purínica, que es la adenina, y una base pirimidínica, que es la timina, ¿no? Eso está, tienen que tenerlo siempre en cuenta. Ahora, ¿a partir de qué se forman los bloques básicos entonces del ADN? A partir de los nucleótidos, ¿no? Estas son las unidades que constituyen tanto al ADN como al ARN. En el caso de los nucleótidos del ADN están estos ácidos que son los precursores, el ácido desoxiadenínico, el ácido desoxitimidilínico, el ácido desoxiguanilínico y el ácido desoxitimidilínico. Estos dan lugar a, entonces, la formación de la adenina, la timina, la citosina y la guanina, ¿no? Entonces, siempre se va a combinar una molécula de ácido fosfórico con una molécula de desoxirribosa, ¿no? Vean, aquí tenemos el ácido fosfórico, la desoxirribosa y una base nitrogenada. Entonces aquí está esta base nitrogenada, es la adenina. Aquí tenemos también el ácido fosfórico, la desoxirribosa, la timina, entonces el ácido desoxitimidílico. La guanina, el ácido fosfórico, la desoxirribosa, lo mismo, el ácido desoxiguanilínico. Entonces, ¿ven? Lo mismo con la citosina, ¿no? Son las características, entonces, esta vendría a ser ya la estructura química de la adenina, el fosfato, la desoxirribosa, y la adenina, el ácido desoxiadelínico. Ahora, ¿cómo se organizan estos nucleótidos, no? Forman dos hebras que están unidas entre sí, ¿no? Por enlaces débiles. Estos enlaces débiles de aquí que unen las dos hebras son enlaces de puentes de hidrógeno, ¿no? Enlaces de hidrógeno. En cambio, estos otros enlaces, estos son enlaces fuertes. Estos son difíciles de romper porque cuando se rompe el ADN, bueno, se provoca la desorganización de la célula. La célula es incapaz de cumplir con sus funciones porque no tiene la cadena, ¿no? de genética que va a controlar cada una de sus funciones. Ustedes van a ver, por ejemplo, que en farmacología hay muchos fármacos, entre ellos algunos antibióticos, que lo que hacen es
actuar sobre el ADN y rompen la cadena del ADN de las bacterias. Y entonces imposibilitan a la bacteria a que siga cumpliendo sus funciones y con eso se produce un efecto de inhibición de la reproducción bacteriana o finalmente la muerte de la bacteria al no poder cumplir con sus funciones. Entonces, estos enlaces entre el fósforo y el azúcar son enlaces fuertes. En cambio, estos otros, los que unen las dos bases, son enlaces débiles. Estos enlaces se rompen y se vuelven a hacer fácilmente, como todos los enlaces débiles, los puentes de hidrógeno, las fuerzas de Van der Waals. Vamos a ver muchos de estos enlaces débiles, como también de los enlaces fuertes. Dentro de los enlaces fuertes, por ejemplo, están los enlaces carbonilo, los enlaces peptídicos en las proteínas, que son enlaces covalentes fuertes, ¿no? Bien, en este caso tenemos dos tipos de enlaces. Bien, entonces así están organizadas están organizados los nucleótidos. Siempre las bases purínicas de adenina se van a unir con la base purínica de timina de la otra hebra, ¿no? ¿Vean? Adenina, timina, timina, adenina. O en el caso de la citosina, con la guanina. Citosina, guanina, citosina, guanina. Siempre están pareados así. Entonces, el código genético tiene digamos, esta escritura, ¿no? Podemos y se organizan en tripletes que forman palabras, digamos, ¿no? Estos tripletes, por ejemplo, vean este primer triplete aquí, es un triplete GC, GC, CG. Esta es una palabra del código. El próximo triplete, AT, GC, AT. Y el próximo CG, TA, TA. Esta combinación de tripletes, o sea, es infinita. O sea, hay posibilidades infinitas para estas combinaciones de tripletes, de tal suerte que aquí están escritas, gracias a estos tripletes, están escritas las características de toda la célula. En toda la hebra, en toda la extensión del ADN, están escritas las características de la célula. La característica morfológica de la célula, la estructura de la célula, porque aquí dice qué proteínas tiene que formar la célula para su propia forma. Es diferente la célula muscular que la célula ganglionar, o diferente la célula ganglionar de la célula epitelial. ¿Ven? Son formas diferentes. ¿Por qué? Porque tienen funciones diferentes. Entonces, también aquí están las funciones de la célula, ¿no? Bien. Aquí nuevamente la cadena de ADN, ¿no? Las dos hebras y sus puentes y sus uniones. Ahora, entonces, el código genético está escrito en las hebras del ADN. Ahora, ¿qué sucede cuando se va a dividir la célula, por ejemplo? El ADN se divide y luego se replica, ¿no es verdad? Durante la mitosis y todos estos procesos de división celular. Ahora nos vamos a dedicar a ver qué sucede cuando la célula sintetiza una proteína. El ADN también se va a dividir. Las dos hebras se van a escindir. Esta palabra escindir quiere decir que cada una de las hebras se va por su lado. ¿Qué es lo que sucede? Se rompen los puentes de hidrógeno que hay entre las bases purínicas y pirimidínicas. Se rompen los puentes de hidrógeno que hay entre la guanina y la citosina y la citosina y la guanina, la adenina y la timina en este caso, porque esta ya es el ARN, pero este es el ADN, la adenina y la timina, la guanina y la citosina, adenina, timina, timina, adenina, ¿no es verdad? Esos enlaces débiles se van a romper, ¿no? Y van a quedar dos hebras, ¿no? Ahora, una de las hebras
va a ser la encargada de copiar el código. Y fíjense qué queda expuesto de todo el ADN que se ha dividido, las bases nitrogenadas. Quedan libres, digamos, ¿no? Para o unirse nuevamente o ser copiadas, ¿no? Van a ser copiadas estas bases. En el caso de la síntesis de proteínas, se van a copiar estas bases nitrogenadas. Ahora, y se van a copiar a otro ácido nucleico, al ARN. Y vean estas, cómo se empieza a copiar el código genético al ARN. Y se copia exactamente igual como si fuera la otra hebra de ADN, con la diferencia de que aquí ya no aparece el azúcar desoxirribosa, sino aparece el azúcar ribosa, también unido a un ácido fosfórico, está la ribosa, ¿ya? Y si ustedes piensan en la otra hebra del ADN, debería tener desoxirribosa, guanina y esta hebra, la segunda hebra debería tener citosina, desoxirribosa y el fosfato, ¿no? Entonces, pero vean, como está copiando, entonces guanina, citosina, citosina, guanina, al ARN con la base, con el azúcar ribosa. En el caso de la adenina, no va a copiarse la timina, porque una diferencia entre el ARN y el ADN es que el ARN no tiene timina, tiene otra base, que es el uracilo. Después vean, guanina, citosina. Adenina, uracilo, ya no hay timina. Guanina, citosina. En el caso de la timina, si está en esta base la timina, no se va a copiar aquí uracilo, se va a copiar adenina, como igual que lo que ocurre con el ADN, ¿no? Adenina, timina, adenina. Aquí timina, también adenina. Entonces, es así como estas bases purínicas y pirimidínicas, estas bases nitrogenadas que quedan expuestas luego de la escisión del ADN, son las que van a copiar el código genético a otro ácido nucleico, al ARN que está en formación. Bien, nuevamente hablar de los tripletes, ¿no? Vean, 3 bases sucesivas que se unen, 3 bases nitrogenadas, guanina, citosina, guanina, forman una palabra, un triplete, ¿no? 3 bases entonces van a formar una palabra del código genético. Y luego los tripletes sucesivos van a, como vamos a ver enseguida, mostrar cuál va a ser la secuencia de aminoácidos que van a integrar una determinada molécula. Por ejemplo, hay algunos aminoácidos que constan de un solo triplete. Hay otros que pueden constar de 3 o de 2 o de 4 tripletes de palabras que van a caracterizar a cada uno de los aminoácidos de acuerdo con esta organización de las bases purínicas y pirimidínicas. Por ejemplo, vean, la prolina tiene en el ARN mensajero ya copiado, ¿no? Citosina, guanina, ¿no? Ese es su triplete. ¿Qué quiere decir? Que en el ADN estaba guanina, citosina. La serina, en cambio, uracilo, citosina, uracilo. Quiere decir que en el ADN había adenina, guanina, adenina. Y así sucesivamente. Ahora, ¿cómo se produce el proceso de transcripción? Como el ADN se encuentra en el núcleo, necesariamente tiene que enviar un mensaje, y además el ADN no sale del núcleo, para que pueda este ribosoma sintetizar una proteína, tiene que recibir un mensaje.
ese mensaje es a través del otro ácido nucleico que hemos visto que se forma, el ARN. Por eso el ARN que recoge el código genético del ADN se lo conoce como ARN mensajero, porque lleva el mensaje desde el núcleo hasta los ribosomas, ¿no? Ahora, ¿cómo se da este proceso de transcripción? Este es un proceso importante porque, vean, el ADN se tiene que escindir, ¿no? Tiene que dividirse y para que pueda copiarse el código genético, porque después no se puede copiar. Estas bases nitrogenadas están unidas entre sí y están, digamos, protegidas por el azúcar y el fósforo, ¿vean? Estas bases no son inalterables, no son inaccesibles, a no ser que se divida la hebra y queden expuestas, como les decía hace un momento. Bien, entonces, aquí hay una función clave de una enzima, la ARN polimerasa, o la polimerasa del ARN. Esta ARN polimerasa es una enzima que está en el núcleo y que cada vez que va a activarse la síntesis de proteínas, ¿no?, actúa rompiendo los enlaces débiles del ADN. Además, interviene en desenrollar al ADN. El ADN está enrollado, entonces el ARN polimerasa primero lo tiene que desenrollar y volverlo como una escalera, digamos. Fíjense la diferencia o la acción de la ARN polimerasa. Si el ARN, bueno, está, ¿no es verdad?, como una escalera de caracol, digamos, ¿no?, aquí, y donde es difícil la copia, primero lo tiene que desenrollar, es decir, volver una escalera lineal. Ahora sí, esta hebra va a poder ser escindida, dividir. Una vez que está desenrollada, se tiene que escindir y dejar expuestas las bases que van a ser copiadas, ¿no? Timina, adenina, citosina, guanina, ¿no? Las bases que se van a copiar. Citosina, timina, guanina. Una vez que se desenrolla, entonces, ¿ven?, esta hebra queda a un lado, esperando, y de esta se van a copiar las bases. ¿Y quién es la encargada de hacer la copia también? La misma ARN polimerasa. Va a ser la que va a producir todo el mecanismo de fosforilación que va a permitir que estos se den los enlaces entre el fósforo, la ribosa y la guanina, y entre la ribosa, el uracilo y el fósforo, y se empiece a formar la cadena de ARN, ¿no? Entonces, cuando empieza el proceso de transcripción, sucede este mecanismo, ¿no?, el de la ARN polimerasa. La intervención de la ARN polimerasa. Ahora, lo que veíamos hace un momento, el ARN es el que va a copiar el código y está integrado también por ácido fosfórico, la ribosa y 4 bases nitrogenadas, adenina, guanina, uracilo, citosina. Siempre la guanina unida a la citosina, también aquí, y la adenina, ahora ya no hay timina, al uracilo. Entonces puede ser la unión entre adenina y uracilo, uracilo, adenina, guanina, citosina, citosina, guanina, ¿no? Si tenemos adenina y guanina en el ARN o en el ADN, entonces en el ARN tendremos uracilo y citosina, ¿no?, copiado. Bien, esa es la lógica, entonces, de la copia del ADN. Por eso es tan eficaz y tan, digamos, perfecto
¿no? En ese desarrollo de la biología, de la bioquímica en la naturaleza, para la formación de una célula, para que la primera célula se haya llegado a formar y haya tenido la capacidad de sobrevivir, de cumplir funciones y además de dividirse, o sea, el desarrollo, la evolución para llegar a esta perfección ha sido de millones de años, ¿no? Que estas moléculas se han ido entremezclando unas con otras y algunas seguramente han dado lugar a estructuras que no han podido prosperar en el medio ambiente, en la naturaleza, y bueno, han fracasado. Otras estructuras han podido desarrollar reacciones químicas que les han permitido ir evolucionando, consolidando el tipo de reacción y de molécula, y así millones de años para que se forme la primera célula. Bien, entonces los nucleótidos del ARN se forman también a partir de los de compuestos parecidos que los del ADN. Entonces, en vez de del azúcar desoxirribosa, la ribosa y de las 4 bases nitrogenadas, ¿no? Entonces, vean lo que les decía hace un momento, la ARN polimerasa es la que va a separar a las hebras. Primero va a desenrollar, luego va a separar y después, fíjense, va a empezar a organizar al ARN, ¿no? Va a añadir radicales fosfatos a cada nucleótido, ¿no? Para que se lleguen a formar los trifosfatos. Luego estos se van a combinar con nucleótidos y enlaces de a través de enlaces de alta energía, y cada vez que vaya atravesando la ARN polimerasa, entonces va a ir copiando el código genético. Para esto se necesita, desde luego, la participación del ATP, porque el ATP aquí tiene que fosforilar estos enlaces de alta energía, ¿no? Bien. Luego, la misma polimerasa del ARN es la que se encarga de empezar con el montaje, una vez que ha separado al ADN, ¿no? Y empieza a reunir a los nucleótidos, es la que se encarga de copiar, pues, el código genético. Y una cosa interesante, que hay un triplete en el código genético, a lo largo del código genético, dependiendo de la proteína que se vaya a sintetizar, hay un triplete que lo caracteriza como ser el nucleótido, que donde está el nucleótido del gen promotor y del gen iniciador de la cadena, porque la ARN polimerasa no puede empezar en cualquier lugar la copia de la cadena, tiene que empezar en lugares específicos desde donde empieza el código de una proteína determinada. Esos son estos nucleótidos promotores, ¿no? Luego ya empieza el desenrollamiento y todo lo que viene después. Luego se va a desplazar a lo largo de la cadena, ¿no? Y una vez que ya se desplaza la ARN polimerasa ya digamos, en la acción más detallada. Además, en el momento en el que estos nucleótidos se van organizando, en los del ARN, también, en un momento forman un enlace débil, un puente de hidrógeno, hasta que se forma el nucleótido, ¿no? Luego estos puentes de hidrógeno se van a romper y va a quedar la cadena de ARN lista para liberarse y salir hacia el citoplasma, ¿no? Bien, entonces estas son las bases de ADN, guanina, citosina, adenina, timina, bases de ARN, citosina, guanina, uracilo, adenina. Entonces,
Estas son las que van a participar de la formación. Ahora, ¿cuántos tipos de ARN tenemos? El ARN es el que va a llevar el código genético. El ARN mensajero transporta el código genético al citoplasma para controlar qué proteína se va a formar, porque es el que ha copiado. El código copiado en el ARN mensajero se lo conoce como codón. Luego está el ARN de transferencia. El ARN de transferencia tiene una función clave porque es el que va a transportar los aminoácidos que van a participar de la proteína que se va a formar. Y tienen que estar esos aminoácidos de acuerdo al código genético que está trayendo el ARN mensajero, de acuerdo a los codones que están en el ARN mensajero, y además tienen que estar ordenados de acuerdo a la secuencia exacta, porque vean lo que ocurre en enfermedades genéticas, que puede haber un aminoácido que no esté en el lugar correcto, ¿no? Que no mantenga la secuencia. Si se trata de una enzima, por ejemplo, ¿no? La que está formando esa célula, y el aminoácido no es el correcto, no ha respetado la secuencia o no se ha introducido un aminoácido en esa cadena polipeptídica, esa enzima no va a tener la función que debería tener normalmente, ¿no? Y esa enzima puede alterar el funcionamiento de una célula, de un órgano y producir una enfermedad. Muchas enfermedades, ¿no?, se deben a que aquí ha habido una falla en la formación de la proteína específica que debería formarse, ¿no? Y este es un papel importante entonces del ARN de transferencia. Tiene que transportar a los aminoácidos activados y además ordenarlos de acuerdo a la secuencia en la que tienen que ingresar. Luego está el ARN ribosómico, que este se encuentra en el nucleolo y ahí está junto con 75 proteínas distintas. Se va a encargar en el nucleolo de formar los ribosomas. Es decir, en realidad forma monosomas, que son partes de los ribosomas que luego son transportados hasta el retículo endoplásmico, donde finalmente se van a montar, es decir, se van a estructurar, porque el ribosoma es una estructura grande, entonces tiene que salir por partes, así como una fábrica enorme, no puede ser transportada toda la fábrica desde el lugar donde hacen la fábrica, ¿no?, sino tienen que venir por partes para luego una maquinaria muy grande, tiene que ser traída por partes y luego en el lugar donde va a trabajar lo van a ensamblar. Exactamente algo parecido pasa con los ribosomas, ¿no? Tiene que ser transportados en monosomas hasta el retículo endoplásmico, donde ya se van a ensamblar y van a estar listos para la síntesis de proteína, pero lo van a hacer de acuerdo a las características de este ARN ribosómico, que va a determinar el tipo de proteína también que van a poder formar estos ribosomas, ¿no? Y finalmente está el microARN, que son fragmentos de ARN, pequeños fragmentos, que están encargados de regular la expresión génica. Hay varios tipos de ARN de estas características. Algunos encargan también de determinar el inicio del montaje de las proteínas, otros se encargan de actuar como controles de calidad. Muchas proteínas, si son falladas, no son finalmente sintetizadas, ¿no? Si están falladas, pueden no ser sintetizadas, actúan como mecanismos de control de calidad, es decir, que todos estos ARNs actúen de acuerdo a lo que dice el código genético, para que no haya fallas en la síntesis de una proteína, porque ya les digo, basta que un aminoácido de una cadena esté alterado, no esté o esté cambiado para que esa proteína ya tenga otro tipo de función.
Esto lo van a ver muy bien en bioquímica cuando hablen de la síntesis de proteínas. Luego está el ARN mensajero, ¿no? Bueno, que ya en sus detalles, ¿no? Estos, vean, el ARN mensajero incluso trae un codón que va a iniciar la señal de fabricación, se denomina el codón iniciador de la cadena, y además codones también que se denominan codones terminadores, estos 3 codones que dicen, bueno, aquí termina la síntesis de esta proteína. Desde aquí empieza hasta aquí. Este es el primer aminoácido que tiene que entrar, entran 50, 100, 200, 500, 1000 aminoácidos, y aquí termina la formación. Este es el último aminoácido que tiene que participar de la formación de esta cadena. Los codones entonces traen el código genético, el tipo de proteína que se va a sintetizar, pero además estas otras características. Aquí podemos ver los codones para diferentes tipos de aminoácidos. Vean estos tripletes, ¿no? En el ARN, en la cadena de ARN, ¿ya? Si es una cadena de, no sé, 50 aminoácidos que tienen que ir, y donde está el ácido aspartico, entonces tendrán que haber 2 tripletes claramente identificados, guanina, adenina, uracilo, guanina, adenina, citosina. Esto está caracterizando, está indicando que este es lo que trae el codón del ARN, copiado del ADN. Y este es el aminoácido que el ARN de transferencia tiene que tener listo para que ingrese al ribosoma, para que se monte la cadena proteica. Si tiene que ingresar ácido glutámico, vean, serán 2 tripletes también, guanina, adenina, adenina, guanina, adenina, guanina. Alanina, en el caso, fíjense, de la alanina más tripletes, 4 tripletes, ¿no? Guanina, citosina, uracilo, guanina. Entonces, nos está indicando que esta palabra, ¿no? Está refiriéndose a la alanina. Si en el codón del ARN mensajero está estos tripletes juntos, entonces quiere decir que el aminoácido que debe entrar a la cadena polipeptídica es la alanina. Y así, ¿ven? Cada uno de los aminoácidos, de los 20 aminoácidos, están aquí determinados por sus tripletes. También están los codones iniciadores y terminadores. El que inicia la cadena y el que termina. También tienen sus propios tripletes. Fíjense, el triplete del codón iniciador, adenina, uracilo, guanina, y el de la terminación, el que dice que en este punto se termina la síntesis de proteínas, de esta proteína en particular, uracilo, adenina, adenina, uracilo, adenina, guanina, uracilo, guanina, adenina. Bien, aquí vamos a quedar, porque ya estamos sobre las 10. Nos queda algo todavía de este tema, lo vamos a concluir el día lunes. Vamos a hablar de los aminoácidos, las características de los aminoácidos, y creo que con eso terminaré. Y de la traducción, ¿no? Cómo se realiza la traducción, este proceso, los pasos químicos de la síntesis de proteínas. Es muy importante que ustedes puedan tener una idea clara de lo que se produce en la síntesis de proteínas. No sé si hay alguna pregunta. Yo, doctor, Dime. una pregunta. Para diferenciar el código genético del ADN, ¿hay unas letras específicas o puede variar? Como el código genético del ADN. Sí, es que en el libro menciona que es CG, CG, en orden lo muestra, ¿no ves? Pero ese código puede variar, puede cambiar. No, o sea, son los códigos que el ADN tiene para la síntesis de una proteína en particular, ¿entiendes? Entonces, si es esa proteína la que se tiene que sintetizar, una enzima, ¿no? Por ejemplo,
acetiltransferasa, ¿no? Se va a sintetizar esa enzima. Entonces, en el código genético está escrito en tripletes el código de esa enzima, que lo va a transferir al ARN de transferencia, al ARN mensajero, a los codones. Ese ARN mensajero va a salir hasta el ribosoma y va a activar la síntesis de proteínas a partir de ese código para que el ribosoma pueda producir la acetiltransferasa, por decir, eso en el hepatocito. El mismo hepatocito después tiene que producir una glucuroniltransferasa, que es otra enzima, que también tiene su código. Entonces, no puede variar, ¿sí? Tiene que tener, si se va a sintetizar acetiltransferasa, el código genético tiene que tener digamos, esa escritura, o glucuroniltransferasa, esa escritura. No puede variar, porque si varía, puede ya haber una síntesis errónea de la proteína que se va a sintetizar. No sé si eso es lo que preguntabas. Sí, doctor, está bien, muchas gracias. No, ¿de qué? ¿Alguien más? Sí, yo, doctor, tuve Sí. una pregunta. Mi pregunta era que usted mencionaba que el polimerasa de ARN, ¿no? El ARN polimerasa Sí. es una enzima, ¿no? Ahora, ¿esta enzima igual es producida por las células mediante la síntesis proteica o cómo llega esta enzima hasta? Claro, es producida por la síntesis proteica, ¿no? En la etapa de la formación de la célula, en la división celular, ¿no? Son enzimas Ya. esenciales que tienen las células. En ese momento se forman estas ARN polimerasas. Y además también se están formando permanentemente, porque fíjate, desde el citoplasma se tienen, desde el ribosoma, dirigidas hacia el núcleo, porque las enzimas, las proteínas, todas los materiales que tiene una célula son materiales físicos, químicos, que se desgastan, que se deterioran y se acaban y terminan destruyéndose como cualquier otra estructura física en la naturaleza. Nada es eterno, no puede haber una sola ARN polimerasa para una célula para toda la vida. Entonces hay una permanente también producción de ARN polimerasas que está en el código genético, ¿no? Entonces, Ok, que tienen gracias, que ser doctor. Sí. reemplazadas las ARN polimerasas, y todas las estructuras tienen que ser reemplazadas, todas las estructuras tienen que ser reparadas. Bien, ¿algo más? Bien, si no hay nada más, nos vemos la próxima clase. Que tengan un buen día y un buen fin de semana, y nos vemos el miércoles. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor, hasta luego. Gracias, doctor. Bien.